el tema en general que yo decidí hablar hoy como para hacer un resumen, dice algo como los temas transversales entre geomática y salud. Pero es más que nada tratar de vincular qué hacemos desde los sensores remotos y desde la pata más académica de observación de la Tierra del Gulich y cómo podemos vincular eso con distintos temas de salud. Bueno, entonces esta diapo solo es para ponerlos en contexto a quienes todavía no estén tan al tanto, recordar que bueno, que dentro del Gulich intentamos, pero probablemente haya más grupos, definir como 6 áreas de acción relacionadas a la investigación, y en el informe del último año la primera que sale es esta que dice acá epidemiología panorámica. Y la verdad que cuando uno lee eso, mucha gente no sé si tiene mucha idea qué quiere decir. Entonces ese nombre fue cambiando, modificándose, es como una institución porque es el primer nombre que se le ocurrió a Marcelo, a Mario en su momento, y bueno, y quedó como un ícono, pero desde el 2002-2003 que surgió hasta ahora ha evolucionado en muchos sentidos. Y lo que me gusta marcar de esta diapo es que a pesar de que parecieran ser todas ramas diferentes, yo creo que no hay ninguna que no deje de tocarse con sus vecinas, con el monitoreo de la calidad del aire, con la producción agrícola, con la biodiversidad, con la ciencia de datos, por supuesto, y con las emergencias. Entonces, poniendo ese contexto y yendo hacia otro de los objetivos que como institución nos mueve, que son, bueno, los ODS, en realidad los ODS de las Naciones Unidas, que nosotros los transformamos en ODS 2020 del Instituto Gulich, pero nosotros hemos marcado como grupo que participamos en un montón, ¿no? De los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, de una u otra forma tenemos que ver con la disminución de la pobreza, con la disminución del hambre, con las cosas relacionadas a la salud y al bienestar, que es lo que voy a hablar más yo hoy, pero somos un instituto que hace investigación y que hace mucha educación de buena calidad. Bueno, el género atraviesa muchas de las cuestiones de salud, y nos tocamos íntimamente con la calidad del agua, nos tocamos también con todo lo que tenga que ver con industria, innovación y transferencia, ¿no? Hacemos todo eso, o intentamos. También estamos enmarcados en lo que es mejoras en las ciudades, ciudades sostenibles, acción comunitaria. Bueno, en muchos de los ODS 2030, de una u otra forma como instituto nos involucramos, y como grupo de investigación de salud también, bastante. Entonces, para redondear ese concepto, voy a volver a tomar uno que... Voy a tomar conceptos de muchos otros seminarios de antes, que precisamente para ver esta transversalidad. Y uno que nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con aplicaciones en salud, como le decimos habitualmente, así muy general, aplicaciones espaciales en salud, que quiere decir todo, no quiere decir nada, no sé. Un concepto que nos une y que nos pone en contexto, tiene que ver con la One Health, o una sola salud, o una salud en realidad. Este concepto, que también lo explicó Cintia y lo tocaron algunos otros disertantes en los seminarios anteriores, tiene que ver con que miremos a la salud como algo que no depende solo de nosotros como seres humanos, sino que es una salud del planeta, del ambiente, del macroambiente, y entonces involucra desde la parte ambiental, el cambio climático, la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, que si ustedes se fijan, mucho de esto estaba puesto en los grupos de investigación propuestos antes. Por otro lado, tenemos una salud animal que muchas veces dejamos de verla, o nosotros no las hemos visto, y necesitaríamos realmente incorporar algunos veterinarios, por ejemplo, en el grupo de trabajo, porque además esto de la salud animal, con la producción animal y con la producción alimentaria en general, y con el contacto animal-ser humano, nos lleva hasta la última parte, que es la salud humana.
Entonces pasamos por varias cosas, ¿no? Desde las enfermedades transmitidas por vectores, el proceso por el cual generamos alimentos, lo voy a poner así más amplio. ¿Qué está pasando con esta resistencia a los antibióticos? No solo en nosotros, sino en las producciones, en lo que comemos, la seguridad alimentaria, la dieta, los determinantes sociales y también los movimientos de la población. Entonces el One Health tiene este concepto de la salud no depende solo de la sociedad, ni de la población humana, ni de un lugar en el mundo, sino que tiene que ver con que necesitamos tener un ambiente saludable, tenemos otros seres vivos saludables y tenemos que tener un medio saludable para tener un concepto de salud global en este sentido. ¿Qué otras cosas a mí me llaman y nos ponen en un formato transversal cuando hablamos de salud? Bueno, hay muchas definiciones de salud, pero una de las últimas definiciones es que la salud en realidad es un estado de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, muchas veces uno se para en una parte muy pequeña de cuando dice el trabajo en salud. Se olvida de la parte social, se olvida del bienestar como concepto en sí y se centra solo en cuando aparecen síntomas o enfermedades de algo. Entonces, la salud, vista en este contexto, también tiene como varias capas, ¿no? Desde el estilo de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias por las que se mueve, y un poquito más amplia, varias de las cosas como la educación, la agricultura y la producción de alimentos, perdón que no se leen algunas, el ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, el saneamiento del agua, ¿sí? Los servicios de atención de la salud y la calidad de la vivienda. Todo eso son diferentes factores que están influenciando de una u otra forma la salud, y por afuera de todos estos están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en esto, en el ambiental, claramente. Entonces vamos a venir al otro pedazo, otro grafiquito que está un poco relacionado con el concepto de una salud, y es que la salud realmente depende de un contexto económico, de un contexto social y de un contexto ambiental, ¿sí? Y estas tres patas que se ven en un montón de dibujos son exactamente lo que se trata cuando uno habla de desarrollo sostenible, no solo en salud, en ciudades sostenibles, en agricultura sostenible. Ahora tenemos la idea de que si vamos a hacer un trabajo a largo plazo también tiene que ser sostenible, y ese concepto de sustentabilidad también nos atraviesa a todos. O la última, para seguir enmarcándonos y viendo la transversalidad, son algunos informes los informes de cambio climático desde el 2007 en adelante, ¿no? En este caso hablan más del cambio climático y cómo nos preparamos y cómo es la respuesta. Entonces tenemos los eventos de adaptación y de mitigación desde el cambio climático. Pero bueno, nosotros como Gulich, como institución que observa y que transforma la información y que tiene valor agregado, podemos decir que tenemos varias cosas para hacer, desde mirar y mensurar diferentes maneras o efectos del cambio climático, como el cambio en la temperatura, en la precipitación, el aumento en el nivel del mar. Nosotros vamos a gestionar esta información climática, vamos a generar cosas derivadas como los usos y coberturas del suelo, la dinámica de los paisajes, vamos a inferir sobre los ecosistemas. Acá está la parte de los ecosistemas, el impacto y la vulnerabilidad que genera este cambio climático, estos eventos extremos. Acá mismo está en el cuadradito verde la seguridad alimentaria como posibles impactos, los asentamientos informales y la salud. Entonces nosotros generamos información acá arriba, y también en esta parte, en la segunda parte de las flechas de los procesos, que tienen que ver con gestionar esa información, hacer pronósticos, validar cambios, estimar poblaciones en riesgo, buscar datos para sacar buenas incidencias de las enfermedades, y todo esto tiene que ver tanto con la adaptación como la mitigación de, en este caso, algún evento relacionado al cambio climático, ¿sí? Bueno, y acá seguimos hablando de los aerosoles, de los contaminantes, pero lo importante es que hay sistemas humanos, y acá le dicen sistemas
terrenos, pero son sistemas de la observación de la Tierra, y prácticamente desde la información espacial y de la geomática, por eso puse geomática en el título, irnos un poco más allá a la gestión del dato espacial, a cómo lo proceso, cómo lo muestro, cómo lo analizo, no solo el dato de observación de la Tierra, es lo que nos involucra en un montón de estas etapas. Cada uno tendrá una patita parada en un poco más o menos de alguna de ellas, ¿sí? Y también para relacionar lo que veníamos hablando antes de estos conceptos de una salud, hace 2, 3 años la Organización Mundial de la Salud, que saca muchos documentos, está sacando estas publicaciones donde se habla de prevenir las enfermedades a través de ambientes saludables. Entonces, nos empezamos a dedicar a mirar cómo nos rodea, qué tal es el ambiente que nos rodea, para ir tomando precauciones respecto a cómo nos podemos enfermar o no, ¿sí? O de qué más. Bueno, este quedó muy vacío, pero vamos a hacer como la presentación a lo que hacemos desde el Gulich. Es un grupo que no sabría yo cómo llamarlo, el grupo saludable, el grupo insaludable, que derivaba de este término de epidemiología panorámica de la primera diapo, pero que en realidad queda mejor en inglés porque es un landscape epidemiology, que tiene que ver con la epidemiología o los eventos de salud, pero relacionados al paisaje. Entonces eso me da más idea de la foto, del ambiente y de yo como persona parada con un entorno que no es solo social, que sino también es ambiental. Entonces Landscape Epidemiology tiene un poco más que ver con esta idea de que yo estoy en un medio y me saco la foto en el medio y la epidemiología está vinculada a ese medio en el que yo me muevo. Y entonces teníamos estos factores sociales, también tenemos los factores ambientales. Yo más o menos traté de enfocarme en lo que más hacemos por historia, porque fue lo que nos resultó más fácil, o porque fueron las primeras demandas que tuvimos, y son las enfermedades zoonóticas en general, que la Vero ya las habrá descrito muy bien alguna vez, pero tienen que ver con todas enfermedades que necesitan algún animal para transmitirse, para completar los ciclos. Entonces, eso pueden ser muchas de las enfermedades transmitidas por mosquitos, pero también pueden ser las enfermedades transmitidas por ratas, ratones y demás, pero que además necesitan parte de que el ciclo del proceso del bichito, del virus, del parásito, se genera un poco en los seres humanos y otro poco en este animal, insecto, roedor, etcétera. Ave, en muchos casos. Entonces, esa es una de nuestras principales líneas de acción y donde hemos trabajado mucho tiempo, donde más productos salen, tienen que ver con el dengue o los más nombrados, pero derivado de la misma presencia del mosquito está el Zika, el chikungunya. Vero le dio un súper empuje a datos de leishmaniasis, que también es una enfermedad súper silenciosa, importante en el noroeste y noreste del país. El Chagas, que fue el primer tema de tesis que yo abordé y anda dando vuelta por ahí, hantavirosis y otros virus como el West Nile y otros virus de la encefalitis. Bueno, hay varios virus transmitidos por roedores y otras parasitosis. Leptospirosis nos pusimos acá. Bueno, hay muchas cosas. Pero además de estas que son zoonóticas, más recientemente empezamos a indagar en otro tipo de parasitosis, como las parasitosis más relacionadas a los alimentos, que son los helmintos, los geohelmintos, las amebiasis y un montón de bacterias que entran en el sistema digestivo y que conviven con nosotros. Y además de estas otras parasitosis, podemos mencionar que tenemos que empezar a analizar otras infecciones, por ejemplo, por el agua o alimentos mal saneados, maltratados, mal cocinados o agua contaminada, etcétera, ¿sí? Otro enfoque, otras cosas que estamos tratando de abordar tienen que ver con enfermedades y o síntomas, porque no llegan a ser enfermedades muchas veces, derivados de los entornos alimentarios, porque hemos incorporado varios nutricionistas en el grupo, ustedes sabrán,
Y entonces el entorno alimentario, como un concepto como de landscape epidemiology, pero bajado a la alimentación, tiene que ver con cómo nos movemos, dónde nos movemos, en qué entorno vamos a buscar nuestra comida y cómo nos alimentamos. Y de eso se desprenden índices de enfermedades como la diabetes, obesidad, malnutrición y varias otras. Pero además de todo eso, también aparecen vínculos y asociaciones en las que tenemos que explorar muchísimo más, pero estamos comenzando, y que tienen que ver con estas enfermedades crónicas o no transmisibles, ¿sí? Y entre ellos aparecen las enfermedades respiratorias crónicas, algunas enfermedades renales, algunos tipos de cáncer, y ya también se conoce que algunos eventos cardiovasculares están bastante relacionadas con algunas cuestiones ambientales. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Lo voy a pasar para el último, me quedo ahí. Tenemos un montón de últimas publicaciones, pero esta está incompleta, así que también la voy a pasar. La voy a completar para cuando les pase las diapos a ustedes, pero en los últimos años hicimos muchas publicaciones. Solo voy a volver para decir que hay palabras como variables ambientales evaluadas a lo largo de varios años, mapas de riesgo de incidencia, que es como evaluamos las enfermedades, por ejemplo, malaria, que no les hablé, en otros países, Chagas, dengue outbreak, que son como las explosiones o los brotes de dengue. Tenemos predicciones de modelos de poblaciones de mosquitos, uso de datos meteorológicos históricos y predichos o de reanálisis. Queremos ir por hacer mapas que se generen más o menos solitos para predecir a dónde va a estar el mosquito del dengue a escala urbana. Bueno, entonces tenemos como varias, pero ahí me faltaron un montón. Ya vamos a hacer una lista un poco más amplia y completa de hacia dónde vamos, y si podemos una nube de palabras. Yendo un poquito más a algunas cosas que sabemos que funcionan o que vale la pena explorar con más detalles, muchos de las enfermedades tienen que ver con estos cambios o alteraciones del ambiente natural en el cual se vivía feliz y tranquilo, lo que nosotros decimos vector de una enfermedad. El pobre bicho siempre vivió su vida y nosotros le decimos que es vector porque nos dimos cuenta que al interactuar con nosotros nos transmite enfermedades, ¿sí? Pero mientras eso pasa, en este caso, los flebótomos, que son los encargados de transmitir la leishmaniasis, estaban viviendo contentos en un ambiente más bien selvático, poco intervenido, en el cual nos hemos ido metiendo como buenos humanos que somos y modificando el ambiente. Entonces, una de las grandes patas en concreto en las que se trabaja mucho y tenemos mucho para hacer es en la detección de cambios de la cobertura y uso de suelo. Y eso se puede ver a un montón de escalas. Esos cambios en las coberturas y uso del suelo, estas diapos me las pasó Vero, de una zona de análisis en corriente donde ella veía sus flebótomos, las podemos trabajar solo como que encontré agua, vegetación alta, baja, área construida, urbanizada, suelo expuesto, y esto va cambiando en el tiempo y claramente tenemos interfaces en las que trabaja, este cambio hace que el mosquito, el flebótomo, el roedor, que estaba feliz y contento, se encuentre en un ambiente modificado y o se mueva espacialmente o cambie su comportamiento y entonces termine alimentándose de otra fuente de, por ejemplo, sangre, que no es la habitual, como puede ser un mamífero silvestre, y termina accidentalmente o no tan accidentalmente interactuando más con los humanos. Eso pasa en muchos tipos de enfermedades y eso también se llama spillover. Es un concepto así como, bueno, un ciclo que en general existía en una zona medianamente selvática o natural, termina derramándose como un derrame de petróleo y empezando a circular en los humanos por este contacto más estrecho del vector, que estaba muy tranquilo en su ciclo selvático y terminó encontrando en lugar de un mono, un humano,
y la enfermedad entonces pasó a los humanos. Bueno, además de los cambios de las clasificaciones, que son lo que la mayoría de ustedes conocen, hay otras muchas cosas que se pueden hacer, los índices de vegetación, los índices de humedad del suelo, etcétera, y a partir de eso ya uno puede sacar cosas como qué frecuencia tienen en una ventanita móvil, cómo están arreglados esos índices, y empezamos a hacer cosas más completas como combinar capas, como hacer clasificaciones por diferentes modos, ya no nos quedamos con no solo una, sino varios tipos de análisis, y ahí entramos claramente en la parte de geoscience o data science, ¿sí? Si lo tomamos con mucha profundidad. Bueno, entonces, de un solo par de imágenes uno puede mirar un montón de cosas. Entonces, acá está la riqueza de las clases, la variabilidad de la cobertura, la frecuencia de una, la predominancia de una sobre otra, la conectividad del suelo desnudo respecto de la conectividad de los parches de bosque, y un montón de medidas que se pueden derivar de esas imágenes y que finalmente vamos a relacionar con si estuvo el vector, no estuvo el vector, o si hubo casos o no hubo casos, y tratar de así ir hilando la información. Otro tipo de cosas, pero más o menos en esa dirección, que era como nuestro caballito de batalla, porque tuvimos mucha suerte de que la gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba, nos facilite datos de ovitrampas, de monitoreo de mosquitos durante muchos años en la ciudad de Córdoba, es tratar de ver qué pasa con esos mosquitos, dónde ponen huevos, y eso es un indicador de la actividad del mosquito, y a eso también hay que vincularlo con tipos de cobertura, y entonces con Vero analizó y procesó un montón de imágenes spot, después aparecieron las Sentinel, y entonces después hubo que tratar de hacer una asociación de cuáles eran las mejores, terminamos trabajando con Sentinel porque Spot está un poquito más recortada, pero de ahí es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué cobertura estamos asociada con la cantidad de huevos o la actividad de estas ovitrampas que se ponen en distintos puntos de la ciudad, renegando un poco con los datos de campo, que si son excelentes, que si son buenos, que se ponen donde tienen que ponerse o donde se puede. Pero la idea es trabajar en una escala urbana con base de sensores remotos y generar modelos y procedimientos semiautomáticos que nos digan, bueno, por acá, en las zonas, por ejemplo, más cercanas al 1, quiere decir que uno tiene más probabilidad de encontrarse con ovitrampas o con, en este caso, presencia del mosquito en la ciudad de Córdoba, con esta resolución que es de 20 metros por píxel. Además de generar una predicción, lo que está bueno y que no hay que olvidarse, que como estamos hablando de una predicción espacial, es bueno, le hagamos algún tipo de confianza sobre lo que estoy prediciendo. Entonces, las zonas más celestes es, bueno, yo te dije una cosa ahí, como que no había tantos mosquitos, pero el nivel de confianza con el que te lo digo no es tan bueno. O sea que me puedo estar equivocando. Sobre esto hay varios trabajos, pero después con los mismos datos de esos mosquitos, lo que intentamos hacer con Ezequiel y con Mario y con Marce fue implementar unos modelos matemáticos que ya hacía muchos años que venían corriendo, eran totalmente teóricos y tenían que ver con cómo crecía de los huevos, la eclosión, la temperatura necesaria, el desarrollo de las larvas hasta llegar a adultos de los mosquitos, y cómo las variables ambientales, en especial era la temperatura, supuestamente los modelos eran todos termosdependientes. Entonces, ¿de dónde sacar ese dato? De la NOAA, de este lugar que se llama NCEP, de GEDAS, que son, bueno, todos repositorios que tienen una píxel grande, pero lo que tienen es que tienen datos en formato horario. Uno lo puede llevar a día y trabajarlo así. Y en este caso había datos de precipitación y de temperatura. Entonces, además de la temperatura, que era el caballito de batalla, se bajaron datos de precipitación y se modeló para las dos cosas. Como qué también nos iba a determinada temperatura y con determinada precipitación para generar las condiciones para que los mosquitos crezcan en población, o sea, en una densidad de mosquitos, número de mosquitos por tarro se modelaba.
en un ovitrampa o en un tarrito donde suponíamos que había agua, llovía, se daba la temperatura, el mosquito crecía y ese recipiente contenedor, según las condiciones observadas, producía más o menos mosquitos adultos después de N tiempo. Entonces eso estuvo re bueno y lo presentamos con Ezequiel y con Vero, porque uno podía modelar tanto cuántos adultos salían, pero también en función de la lluvia, que era algo que no se había hecho antes, por cuánto tiempo había lugares o sitios de crías que tengan suficiente cantidad de agua para que vivan los estados inmaduros o las larvas de los mosquitos. Bueno, esa es una aproximación. Entonces tenemos espaciales con más zoom, con mucho más zoom. Ahora vamos a ver otras con muchos más zoom. También tenemos temporales, donde cada ciudad es un punto o no mucho más, pero tenés un seguimiento temporal, incluso podés hacer predicciones y modelos. Esas predicciones andaban bastante bien hasta 15 días hacia adelante, lo cual esperábamos que para una comunidad preparada para una alerta de dengue, 15 días de anticipación de decirle se me están disparando todos los modelos, voy a tener un montón de mosquitos, le da algún tipo de poder de reacción a las personas o los organismos encargados del control del mosquito, ¿sí? Hablando también del paisaje, pero nos vamos a salir de los mosquitos, también pasan cosas similares con las vinchucas y los trabajamos en dos escalas. En una escala más de todo el norte, noroeste de Argentina, que es donde se encuentra la vinchuca, y mirando que distintos tipos de cobertura, de nuevo tenemos la cobertura herbáceas, bosque nativo, etcétera, pero también la combinación de los píxeles de estos distintos tipos de cobertura o la heterogeneidad en torno a una pequeña localidad tenía cierta influencia en la cantidad de vinchucas observadas y en la cantidad de casas en las cuales las vinchucas parecían querer quedarse y no respondían bien a los tratamientos que le decimos químicos, que básicamente tiran insecticidas. Entonces ahí hay un componente ambiental de lo que rodea a una localidad pequeña, rural, que pareciera tener una importancia a veces mayor al dato de la calidad de la vivienda donde esa vinchuca era encontrada cuando uno hace zoom para afuera. Y entonces con un concepto un poquito más amplio que de, bueno, la heterogeneidad del paisaje nos estaría indicando esto, Cintia comenzó a trabajar en todas estas localidades de Argentina, localidades en las cuales se registran casas con vinchucas, cómo es el paisaje con un producto que se deriva de un server de MapBioma se llama, y que se puede procesar por Google Earth Engine, cómo son los paisajes en torno a este grupo de casitas. Y al paisaje le decimos a esto, si tenés vegetación nativa, natural, cultivada, herbácea, es una vegetación dispersa, tenés suelo de uso agropecuario, tenés mucha cantidad de agua o poca, y que en algunos casos se ven esto que le decimos paisaje, de donde veníamos nosotros cuando decíamos epidemiología del paisaje. El paisaje es qué tan continuo es un bosque, qué tan cerca o lejos está de áreas no vegetadas. ¿Habrá vinchucas capaces de encontrar un caminito para moverse en un ambiente respecto de otro? Estos parches chiquitos y grandes, mezclados o no, tienen más o menos influencia en que encontremos o no vinchucas, o muchas casas con vinchucas o pocas casas con vinchucas. Y en algunos análisis exploratorios, estas mediciones del paisaje eran aún más importantes en peso, de nuevo, que los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Que cuando uno habla de Chagas, lo primero que se le viene a la cabeza es pobreza, entonces pensaría que las necesidades básicas insatisfechas serían el indicador de Chagas, y tenemos dos opciones. O los datos están desactualizados, que sabemos, porque hay que hacer un nuevo censo, o no están medidos en la unidad rural apropiada donde sucede el Chagas como datos de información censal, o realmente siempre nos enfocamos en esto, en que hay necesidades básicas insatisfechas para unas enfermedades, y no miramos el entorno, las cabritas, las cuestiones productivas en torno a esas zonas rurales que modifican el paisaje, entonces también están modificando el lugar donde están las vinchucas.
estas cosas se nos escapan a veces y son los aportes que necesitamos y debemos trabajar desde los sensores. Bueno, les dije que desde Córdoba y desde los ambientes en la ciudad de Córdoba íbamos a ver estos ambientes y cómo iban cambiando, pero un pasito mucho más fino en cuanto a la resolución lo abordaron Vero y Carla en el momento que encontraron, lidiaron y consiguieron una imagen Pléiades que tiene medio metro de resolución espacial, y entonces ya empezaron a trabajar con otro tipo de clasificación que necesita mucho coste computacional y se llama la clasificación orientada a objetos, de ahí viene obvia. Y en este caso la idea es reclasificar con muchísimos detalles distintas categorías o clases de cobertura en la ciudad de Córdoba para después asociarlas con la presencia no de los mosquitos de nuevo. Pero a partir de mapas como los que sacó Carla acá, pudo decir qué tipos de radios sensales, que es el mapa que está a la derecha, son parecidos entre ellos en cuanto a estas características. Entonces uno ya tiene como una categorización de radios sensales que son parecidos entre ellos. Entonces yo encuentro acá un montón, por ejemplo en la clase 3, que solamente es similitud de frecuencias y de clases de cobertura. Toda esta zona es parecida y acá yo encontré muchos mosquitos y bueno, puedo intuir que en todo lo que esté pintado de verde probablemente también esté todas las condiciones dadas para que ahí haya muchos mosquitos. Y por ese lado, y por esas hipótesis están trabajando algunos chicos, o estuvieron trabajando. También algunas cosas más relacionadas a las parasitosis intestinales, están trabajando otros grupos de chicos relacionados con mundo sano principalmente, en donde, bueno, las parasitosis intestinales son muchas y muy diversas, pero se comienza haciendo como un análisis espacial, explorando qué pasa en un barrio periférico de una ciudad que es Pampa del Indio, en Chaco, no, en Santiago del Estero, perdón, ya no me acuerdo, sí, y tratando de ver por qué y cuántos adultos y cuántos niños por casa presentan parasitosis y de qué tipo. Si son parasitosis más asociadas al consumo de alimentos no bien tratados o son parasitosis que vienen vinculados a un ciclo de mano, tierra, boca, de los gateadores, de los bebés y demás. Pero uno también puede hacer análisis más de en qué lugares hay con más frecuencias más de estas parasitosis y marcar como áreas de concentración. En esta área hay más parasitosis que en estos círculos celestes. Ah, no, perdón, dice lowest, hay menos. ¿Por qué hay menos acá si es un barrio? Y entonces empezamos a mirar qué pasa abajo, qué pasa con estos parches de bosques, cómo es la edificación, la distancia entre casas, etcétera. Así que también podemos ir comenzando una hipótesis y un análisis meramente espacial de cercanía y de qué espero y con qué frecuencia espero que haya casos de parasitosis en relación a una media esperada para todo un lugar. Cuando identifico lugares donde hay cosas o por arriba o por abajo de esos valores esperados, puedo empezar a indagar qué pasa con las coberturas en esos sitios. Y bueno, algunas cosas nos dan significativas y otras hay que seguirlas explorando. Uno de los últimos temas que les mencioné al principio tenía que ver con enfermedades crónicas o no transmisibles, y entonces en estas enfermedades muchas de esas cosas se están vinculando más a la contaminación del aire, al efecto de la capa de ozono, al calentamiento global y al cambio climático. Bueno, ya nos vamos así como un extremo. Entonces, una de las propuestas que comenzamos a trabajar hace no tanto es, bueno, identifiquemos a través de datos que ya vienen de un reanálisis, que los bajamos de servidores, por ejemplo, la temperatura del aire, con una resolución espacial de un poquito menos de 1 grado, pero tratando de analizarlas diariamente. Y tratemos de identificar lo que se llaman olas de calor. Una ola de calor es algo, bueno, hay varias definiciones, pero cuando vos tenés más de 3 días o 3 o más días donde las temperaturas superan
al percentil 90 de una serie de datos, vos decís, acá tengo una ola de calor, tengo 3 días consecutivos de temperaturas por arriba del percentil 90. Estos percentiles se calculan para una serie larga de años para que realmente tengamos una buena base. En este caso, se bajaron datos diarios durante 30 años, se trabajó con ese percentil 90 que está identificado ahí, entonces podemos decir, bueno, claramente están las sierras de Córdoba, la temperatura ahí baja un poco, y en los próximos pasos uno identifica cuántos días consecutivos tuvo más de 28 grados esta zona, y entonces esas son las olas de calor para esa zona. Y la podemos evaluar a lo largo de un año, de 2 o 3, para luego relacionar con, como les dije, eventos de enfermedades cardiovasculares inicialmente, y bueno, vamos a ver con qué otro evento más relacionados a la salud. También el cambio de uso y cobertura más relacionado con... Ay, espera, me olvidé de uno. Ya después vuelvo al otro. Una de las últimas cosas que estuvimos trabajando, que yo le decía que tiene que ver con esto de epidemiología, pero epidemiología del paisaje, serían como cómo nos alimentamos en relación a nuestro entorno, y esos son los entornos alimentarios. Este tipo de triangulito ya lo usamos para trabajar a nivel nacional con un mapa de riesgo de helmintos, de geohelmintos, que son un tipo de parásitos específicos, donde siempre tratamos de involucrar un componente que acá no se ve muy bien, pero es sociodemográfico, otra patita que tiene que ver, en este caso, con una vulnerabilidad sanitaria, que también lo sacó Mica de unas publicaciones de creo que la Fundación Bungebón y otra gente, que entonces ya tiene estimado el acceso a la salud, qué cobertura tengo, cuánto demoro en llegar a un puesto sanitario, bueno, varias de esas cosas. Y nosotros también nos enfocamos en esta parte, ¿no? En la parte que en este caso está pintada de verde, que tiene que ver con este índice ambiental. ¿Cómo está el factor ambiental en esta zona? En este caso es solo para las ciudades que tienen más de 5.000 habitantes en la provincia de Córdoba, se generan todas estas patas, estos tres aspectos, y entonces uno puede ir coloreando a medida que uno encuentra cuestiones más verdes, quiere decir que en esas zonas el peso de la cuestión ambiental parece ser más alto y por eso le da una coloración más verdosa, respecto de la cuestión social, que pareciera ser más importante en estas zonas, y así uno puede ir coloreando y pintando y tener una idea de cómo funcionan estas variables a la hora de medir algunas cuestiones relacionadas con los entornos alimentarios, en este caso la obesidad, en niños de hasta 17 años, creo, de 2 a 17 años, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo de cómo vamos a mirar cómo hasta la salud y las enfermedades asociadas al consumo tienen también su pata ambiental o geoespacial por atrás. Bueno, me quedó de decirles que en las transformaciones del uso del suelo, en torno a los cinturones periurbanos, que estuvo hablando Vicky la semana pasada, y estuvo dando otros seminarios, entonces en cómo producimos y mantenemos la producción local en torno de las ciudades, y en cómo hacemos otro tipo de producción más masiva, cómo manejamos los insecticidas, por ejemplo. También tenemos algunas cuestiones relacionadas a cáncer o enfermedades respiratorias crónicas que vienen un poco ligadas a nuestra producción, sobreexplotación de algunos y modos que tenemos de producir nuestro alimento, y bueno, esa es una patita que no podemos dejar de mirar. Vamos a mirar y vamos a seguir mirando en el futuro, y otras que no se nos quedan cada vez más atrás, pero son ideas y habrá muchas más en las que hay que seguir avanzando, tienen que ver con evaluación de los espacios verdes en las ciudades y cómo el espacio verde está tan vinculado a este concepto de ciudades saludables, porque los espacios verdes están asociados con la recreación, con el juego,
de los chicos, con la actividad física de las personas mayores, y a la vez todo eso tiene que ver con tener un sistema físico integral y saludable desde la parte mental, desde la parte cardiovascular, desde el desarrollo cuando estamos hablando de niños. Otro aspecto que hay que trabajar mucho y que tal vez se empiece a meter de nuevo Carla con la gente de Mundo Sano es en acceso a la salud. Y en esto de acceso a la salud, no es solo si tengo obra social o no tengo obra social, sino a qué distancia física estoy de un lugar, qué complejidad tiene para la atención, cuántas veces puedo ir, puedo llegar caminando, se me inunda un río y no puedo cruzar, llegan los medicamentos, tengo algún reporte de los datos básicos de salud de algunas ciudades, de algunos pueblos, de pueblos originarios o, bueno, pueblos lamentablemente muy aislados, y eso hay que trabajarlo. Esos conceptos también están muy relacionados con equidad social, con vulnerabilidad social, porque nosotros hablamos mucho de mapa de riesgo y una parte del riesgo es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad también hay que evaluarla. También hay chicos que están comenzando a trabajar con la vulnerabilidad estructural, o sea, con cómo está construida esa casita y algunas de esas cosas, o dónde está construida, si está construida sobre el lecho de un río, sobre un lugar que tiene un riesgo de deslizamiento, etcétera. Y también tenemos que trabajar, y estamos haciendo cosas de manera incipiente o no tanto, con los efectos de la calidad del aire, tanto sea por fuegos, por contaminación, por polución, por distintas fuentes de emisión, en relación a también enfermedades respiratorias, crónicas en general, y también el efecto de la contaminación del agua en la salud. Son todos como otros ítems que estamos muy verdes, pero que da mucha tela para cortar desde el lado de salud y ambiente.